Capítulo 141. Te extraño. Puede que Ayao haya desaparecido de verdad durante una semana o unos días. El exceso de deberes es como haber comido demasiados frijoles rojos. Los deberes crueles me han derribado. ¿Cómo llegué a el nido de sueños? Molly frunció el ceño y agrandó la pantalla. Las pesadillas masivas y densas como un panal rodeaban a Con, y Con parecía minúsculo en comparación. TSK, ¿qué prisa hay? Él saldrá solo al día siguiente, dijo Wandere, apoyando la cabeza, mirando la pantalla como si viera una obra de teatro. Hizo una pausa, miró a Molly, que lo observaba expectante, soltó una risa burlona e inclinó ligeramente la cabeza. ¿Quieres verlo? Ajá. Parecía que Wandere tenía mucho mejor humor estos días. Enredó sus dedos en su cabello rubio, y con la otra mano se extendió hacia él. ¿Qué hay para mí? TSK, esta persona se aprovecha de mí y todavía quiere algo a cambio. Probablemente, después de haberse comido la carne, diría que se la ofrecieron en bandeja de plata. Él solo cometió un error que cualquier hombre cometería. Busi, te concedo un deseo, lo que sea. Molly no podía imaginar que podría querer esta persona, así que simplemente propuso esa frase que sonaba como si le debiera un favor. Ja, acepto. Wandere le agarró la mano directamente y, con poca habilidad, activó su poder divino. Cierra los ojos. Molly cerró obedientemente los ojos, dejando que su conciencia, como una hoja de papel a la que de repente se le ha colocado un peso, cayera al agua. Sin embargo, Molly escuchó vagamente sus palabras adicionales mientras caía en la oscuridad, con un tono de burla maliciosa. ¿Aceptarías estar encerrado en la habitación durante una semana sin parar? Se rió entre dientes y continuó, no hagas promesas tan fácilmente como, cualquier cosa, Lord Tiza Negra. Admito que me gusta mucho este tipo de personaje atacante. Maja, ¿por qué no ves en qué has convertido a este delicioso vagabundo? ¿O es que mi propia comida sabe mejor? Intentando asar a la parrilla JPG. Separador. La conciencia de Molly cayó en el nido de sueños, y sus pies aterrizaron lentamente en el suelo. Justo delante de él estaba Con, que había estado paseando cerca, mirándolo con asombro. Molly hizo una pausa, extendió una mano y saludó ligeramente, mostrando una leve sonrisa. ¿Buen día? Molly, Con se acercó rápidamente, dio una vuelta a su alrededor y luego se detuvo frente a él, preguntando, ¿qué haces aquí? La trencita de Con no dejaba de moverse. ¡Qué lindo! Molly fijó su mirada en el hombro de Con, la trenza, por alguna razón, se había balanceado hacia su hombro derecho mientras daba la vuelta. Ahora sus peinados se parecían. Te extrañé, así que le pedí a Wandere que me dejara entrar. Se acercó a Con, levantó la mano derecha y le acarició la cara. Lo examinó un momento con la mirada antes de soltarlo y murmurar, ¿por qué te siento hoy como aturdido? Su Majestad la Emperatriz, después de pasar mucho tiempo con el dios de la sabiduría, se ha vuelto sabia. Wandere, Con, sin embargo, puso el énfasis con agudeza en su rival amoroso, sus ojos dorados fijos en la cara de Molly. ¿Todavía están juntos? Sí, Molly asintió suavemente, no considerando que fuera algo que debiera evitarse. Después de llegar a Sumeru, no viniste a verme. Aether bajó la mirada de repente, con aire lastimero, como un Golden Retriever abandonado. En Inazuma también, solo ibas con él, ¿y yo? Albedo, entonces ¿quién me va a dar mis cacahuates? ¿No he venido a verte ahora? Moria rió suavemente, aunque solo sea en un sueño. Al recordarlo, se le vinieron a la mente Tartaglia, que lo había estado acosando con cartas, y Albedo, que le enviaba pociones y cartas de preocupación. A Tartaglia podía ignorarlo por ahora, pero Albedo era su hermano y novio. Cuando terminaran las cosas en Sumeru, volvería a Mondstadt. En ese momento, Aether aún no sabía que, debido a su recordatorio, tendría que seguir a Moria hasta Mondstadt. Capítulo 142. El loco. Así que, solo un simple, ¿quieres verme? Aether miró fijamente a Morax, repitiendo la respuesta que había obtenido a su pregunta anterior, ¿para qué viniste aquí? Aunque al principio estaba probando, su cuerpo ya estaba completamente hundido en los brazos de Morax. Su aliento golpeaba su cuello, mostrando una gran intimidad. Morax levantó la mano, sus dedos jugueteando con su trenza, y luego subió lentamente hasta tocar su arete de plumas blancas. ¿No te gusta esta respuesta? Inclinó la cabeza, mostrando una ligera sonrisa, pero es la verdad.
Aether también sonrió, levantó la cabeza para mirarlo y dijo en voz baja, entonces, ¿puede el señor Black Shock decirme cómo romper el ciclo de este festival del dios de las flores? Morax bajó la mirada, sus ojos heterocromáticos rojo-azules reflejaban su rostro. En cuanto Aether hizo esa pregunta, Morax se dio cuenta de que quería usarlo directamente a él, un ejecutor del mismo nivel que Scaramouche y Dottore, su novio. Aether también sabe cómo usar a la gente. Se rió entre dientes, pensando que no era gran cosa decírselo directamente. Pero, levantó los ojos, su mirada se posó en la nada en algún lugar, inclinando ligeramente la cabeza. Parpadeó, indicando que iba a delatar. ¿Divisor? Scaramouche se rió con desdén al ver a los dos en la pantalla, especialmente al de cabello largo y rubio. Sabiendo que puedo ver y aún así haciendo esos gestos íntimos, lo mataré tarde o temprano. Son tan cariñosos, ¿no es así? Scaramouche hizo una pausa, bajó la cabeza para ver al espíritu de menta, que sostenía el frasco de poción abrir la puerta y entrar. ¿Qué haces? Scaramouche dijo con impaciencia, apretando el brazo de Morax, quien dormía en sus brazos. Este tipo nunca viene por algo bueno. Dottore levantó la mano, sosteniendo un tubo de ensayo vacío, y lo extendió frente a él, poder divino, punto. Scaramouche extendió la mano con impaciencia y puso algo de poder divino en el tubo de ensayo. Al ver su expresión de satisfacción y la poción que le entregaron, Scaramouche no pudo evitar preguntar, ¿qué diablos estás investigando? Necesita su poder divino, la destrucción de Morax y un poco de poder divino de cada corazón de Dios, y aún más. Aunque Dottore, este loco, no ha estado loco por 1 o 2 días, todavía tenía curiosidad. Los materiales de investigación que necesitaba para su laboratorio cuando se convirtió en Dios, no parecían ser tan preciosos como estos. Además, en cuanto a la destrucción, la emperatriz llegó a una conclusión al intentar. Morax en su apogeo, si se pusiera en la época de la Guerra de los Arcontes, podría rivalizar con un arconte de nivel medio. Pero Morax ahora apenas puede usar ni la mitad de su poder en una pelea. ¿Qué? ¿Acaso creen que un producto semiacabado que antes podía quedarse dormido en cualquier momento estaría en su apogeo? Por favor, confíen en el estándar de clasificación de ejecutores de la emperatriz, ¿de acuerdo? Ja. Dottore levantó los ojos, sonrió, pareciendo no entender por qué hacía esa pregunta. Solo le lanzó una mirada ligera y luego se dio la vuelta y se fue. Scaramouche tampoco quería buscar problemas, al ver que no le hacía caso, se volvió para seguir mirando la pantalla. Justo se perdió la guiñada de Morax. Divisor trabajando extra. Dottore guardó el tubo de ensayo sellado en su casillero, sin poder evitar que su mente se posara en el Señor de los 7 secretos. Rió en voz baja, pasando sus dedos suavemente sobre sus informes de investigación. ¿Solo un falso dios? ¿Cómo podría considerarse un verdadero dios? Se levantó lentamente, y se giró para volver a ajustar las proporciones de la poción. Pero el título del informe era tan llamativo. ¿Cómo crear un dios en la tierra de Caenria? Capítulo 143. También un loco. Señor, doctor. La joven de cabello negro estaba sentada de rodillas junto a la mesa baja, con el cabello cayendo sobre sus hombros. Un parche cubría sus ojos, pero como si sintiera algo, levantó la vista hacia el hombre en la puerta, mostrando la misma sonrisa tenue de siempre. Columbina. La capa negra, cubierta de viento y nieve, fue retirada. Dedos cubiertos por guantes cerraron suavemente la puerta, luego sacó un tubo de ensayo y se acercó a ella con calma. La joven, como de costumbre, liberó su energía divina, la cual fue transferida al tubo de ensayo con precisión. Parece que puede almacenar poder por mucho tiempo. Ella levantó la cabeza, las alas blancas decorativas en su cabello parecían temblar suavemente. Cada vez que vienes a pedirme poder, puedo sentir el último remanente de energía divina, punto. Este fragmento parecía más amable. Tapó el tubo de ensayo y dijo con voz suave, «Ja, este es mi modelo personalizado, no es conveniente revelar detalles». Los dos permanecieron en silencio por un momento, luego escucharon a Columbina hablar de nuevo. ¿Estás realmente seguro de que puedes crear un dios, bajo la atenta mirada de ellos? No hay nada de malo en intentarlo. El doctor sonrió, pero su expresión parecía tener un toque de locura. Encontré una nueva forma de evadir la supervisión de los arcontes,
pero aún necesita ajustes para evitar que el pequeño Dios lo detecte. Él no temía revelar demasiado que pudiera ser escuchado por los dioses de las alturas, ya que la emperatriz ayudaría a ocultar algunas palabras blasfemas. Columbina hizo una pausa, luego bajó la cabeza. La tenue sonrisa en su rostro no desapareció con el cambio de humor, sino que parecía clavada en su rostro, solo permitiéndole mostrar esa expresión. ¿Es así? Naturalmente, quizás cree un Dios que pueda rivalizar con él. Gran parte del rostro del doctor estaba oculto bajo una máscara de plumas de cuervo, su expresión era invisible, pero su tono era claramente excitado, sus palabras eran pegajosas como los murmullos fantasmales de un amante. Me convertiré en el creador de dioses, en alguien más grande que esos tontos de Caenría. Hizo una pausa y añadió con una pizca de obsesión, me convertiré en la persona más cercana a él, su autoridad divina será otorgada por mí, su hueso divino será forjado por mis propias manos, sus vestiduras serán hechas por mí, y yo lo coronaré. Columbina. Levantó la vista, la curva de sus labios se hizo más amplia, como un fantasma. Él no solo se convertirá en tu Dios, punto. La emperatriz ya había aprobado sus experimentos en silencio, por eso él actuaba con tanta audacia. ¿Qué podría hacer si no lo aprobara? Ella ya no podía hacer mucho. Eso es natural. La voz de la joven era suave y clara. Pero, doctor, creo que no harás que tu creación sea un desastre. Por supuesto. El doctor se levantó y se puso de nuevo su capa negra. Hasta la próxima, colaboradora. Columbina asintió levemente, lo vio partir y luego se recostó lentamente sobre la mesa, tarareando de nuevo su propia canción. Las botas largas pisaban la nieve, produciendo un sonido chirriante. Miró el tubo de ensayo lleno de energía divina en sus brazos y, satisfecha, habló con sus fragmentos en su mente. Número 9. Intenta conseguir más energía de destrucción. Punto. Número 4. Envía gente a la espina de dragón, y reúnanse bien con el hijo del Cal. Punto. La capacidad de igualar las habilidades de los dos arcontes, muerte y vida, es algo que todavía le asombra. Rine Dotir es una genio, y también una loca. Capítulo 144 Esencia de menta muerta. Molly, adormilada, acurrucada en los brazos de Scaramouche con el slime de hielo ya crecido, apenas pudo levantar los párpados para ver la pantalla de luz. Slime almohada, qué lindo. La escena en la pantalla de luz ya había avanzado a la bailarina realizando la danza de la diosa de las flores. A decir verdad, el gremio de eruditos realmente no sabe qué prohibir y qué no, tal vez el uso de conocimiento enlatado los ha dejado completamente dementes. ¿Qué sueño? Después de cerrar los párpados, la pantalla de luz frente a ella desapareció de repente. Lo que indica que las personas atrapadas en el Festival de la Diosa de las Flores ya han despertado. ¿Siento que estoy escribiendo una historia de reacción a una película? Molly tiró suavemente de la manga de Scaramouche, con voz un poco baja. Mira, te dije que él saldría. No estamos apostando. Scaramouche miró irritado el lugar donde estaba la pantalla de luz antes, apretó a la persona dormida en sus brazos y levantó la mano para hundir su cabeza en el hueco de su hombro. Después de tomar la nueva poción que le envió el doctor, el estado mental de Molly empeoró cada vez más, como si su narcolepsia anterior hubiera recaído. Pero parecía ser más grave, antes solo se quedaba dormida ocasionalmente, ahora no tenía ganas de hacer nada. El slime notó que su dueño se había dormido, levantó sus ojos ovalados y se encontró con la mirada sombría de Scaramouche. Pareció temblar como si el elemento de hielo lo hubiera congelado, y luego se frotó lentamente hasta convertirse en un pequeño slime. Con tristeza, se deslizó por el nudo blanco del abdomen de Molly y se metió en la ropa, absorbiendo el elemento de hielo. TSK. Cuanto más pensaba en ello, más se irritaba. Estaba a punto de acostar a Molly y buscar a ese maldito duende de menta, pero justo en ese momento, como si lo hubiera invocado, el doctor apareció. El doctor hoy se veía excepcionalmente elegante, al menos así lo veía Scaramouche. Buenos días, Creide, Scaramouche, punto. Pero su apariencia elegante no cambiaba su estado de ánimo. Scaramouche, con una mano en la cintura de Molly y la otra tapándole los oídos, dijo con un tono desagradable, ¿qué demonios es esa poción que le diste? ¿Mo? El doctor sonrió como siempre, por supuesto que es una poción mejorada. Ambos somos ejecutores, ¿qué razón tendría yo para dañar a mi buen colega?
Tu boca nunca dice la verdad. Scaramouche levantó la mano, controlando al señor de la meditación silenciosa de 7 hojas para que levantara la mano y la agitara hacia la posición de el doctor. Como si estuviera espantando una mosca asquerosa. El doctor esquivó el ataque y levantó la cabeza sonriendo. Scaramouche, ¿por qué tanta prisa? Siempre usas ese tono y expresión asquerosos cuando quieres engañar a la gente para que suba a tu mesa de experimentación. Scaramouche lo miró con disgusto, es repugnante. No importa en qué periodo, siempre pondría esa postura y expresión. Asqueroso hasta la médula. Solo es para que temporalmente acelere la absorción de la destrucción, el doctor se encogió de hombros, con una expresión inocente, solo con estar un poco cansado puede obtener poder, eso es algo que la mayoría de la gente anhela. ¿No es así? Scaramouche se rió con desdén, y se burló, ¿qué? ¿Quieren que lo mate a él? Su poder ya es suficiente para matar a un dios demonio de bajo nivel. En cuanto a uno más fuerte, ¿Morax? ¿O ese tipo, Baal-Zebul? La emperatriz tiene sus propios planes. El doctor asintió ligeramente, yo solo sigo órdenes. El trotamundos estaba extremadamente molesto, pero ella había sacado a la emperatriz como escudo, y él, al ser ahora un vasallo de la diosa del hielo, naturalmente no podía decir nada que desafiara sus órdenes. Más molesto aún. Solo vengo a ver cómo está Loex, Scaramouche. El doctor sonrió mientras veía a Molly ser bajado por la mano del señor de las 7 hojas secretas y la iluminación silenciosa, y se acercó satisfecho a revisar la situación. Por un resquicio de la máscara, vio algo parecido a un hilo que destellaba en su muñeca. Su sonrisa se extendió aún más. Capítulo 145. El autor murió en la escuela. Realmente quiero escribir una escena de acción, pero no se me ocurre una trama que la justifique. Ya he escrito suficiente diálogo. Vamos a avanzar rápido a la parte en que se disuelve en el árbol del mundo para redimirse, luego por accidente borra a Molly y así termina la historia. Gateando y chillando oscuramente. El joven de cabello dorado claro, con la mano derecha a la espalda y una expresión fría, miraba fijamente a los invitados no deseados. ¿A qué se debe la visita personal de un ejecutor de los Fatui? Mientras decía esto, notó que el cuaderno donde registraba la condición física de su hermano había sido movido, y activó en secreto su fuerza elemental, listo para desenvainar su espada en cualquier momento. Solo un pequeño favor. Dottore dio un paso, hundiéndose en la nieve, y se acercó lentamente. Se detuvo antes de que el joven sacara su espada. Levantó un poco la cabeza, con una sonrisa en los labios, el jefe no se negará. Solo soy un alquimista común, aquí no hay nada que ustedes quieran. Albedo sacó la espada de la corrosión, apuntando con la punta a Dottore, con un ligero enfado en su rostro. Además, entrar sin permiso en la casa de alguien, y olfatear y hurgar como una rata, es realmente repugnante. En cuanto a la fuerza real, no estaba seguro de poder vencer a este segundo. En resumen, es un estallido de poder, una fuerza de hombre primitivo según lo que da Che. Además, este segundo parecía ser solo un fragmento. Mi recompensa te dejará completamente satisfecho. La voz de Dottore era grave, como si estuviera muy seguro de que Albedo aceptaría, curaré la enfermedad de Rost. El viento helado soplaba, y las túnicas de ambos se agitaban. La ventisca parecía traer solo silencio. Cuando la voz volvió a sonar, fue una risa, con un matiz inexplicable de desprecio y burla. ¿Por qué crees que lo que ni ella pudo hacer, tú lo lograrás con una ligera, la llamada, transacción? ¿Y mucho menos curarla? Absurdo. La destrucción ya había afectado esa creación alquímica. Porque ella no vivió lo suficiente, señor. Los ojos bajo la máscara parecían escrutarlo, con una arrogancia que parecía ser exclusiva de los llamados genios, y no pudo evitar un toque de burla, y tú, eres demasiado débil. Albedo apretó la empuñadura de su espada, bajó el brazo y la punta de la espada se clavó en la nieve. Era la verdad, no podía refutarlo. ¿Qué quieres? Albedo decidió escuchar su petición. Muy simple. Dottore le lanzó un frasco de ensayo vacío, tú, creación, vierte la mitad aquí. Albedo atrapó el frasco, visiblemente dudando. La mala fama del doctor era bien conocida. El título de loco ya se había extendido por toda la comunidad académica, refiriéndose a ellos, los que hacen experimentos,
¿Quién sabe lo que haría? Aunque básicamente todos en la comunidad académica eran locos. ¿Dudas? Se rió en voz baja, cruzó los brazos y añadió una oferta más. Puedes pedirle a los Fatui que te reembolsen tus equipos y materiales de experimentación en mi nombre. En realidad no, tienes que pedírselo al noveno. Albedo hizo una pausa, abrió la tapa y vertió la creación con decisión. Aunque esto no estaba bien, él realmente tenía una razón bien conocida. Ando corto de dinero. Bueno, es la enfermedad común de los que se dedican a la investigación. En realidad, Mondstadt también es pobre, no hay mucho que se pueda recuperar en los gastos. Así que, se completó una transacción mutuamente satisfactoria. Capítulo 146. El campo Sura dentro de Fatui. Tiempo libre, el señor Achol viene a alimentaros. Es difícil escribir una vez en un día laborable, así que tráete las cabezas de pato para comer un poco de carne. Vuestro Suraba favorito. Alegría. Cuando termine la parte de Sumeru, Abedo enviará a Molí. El pobre hermano nunca ha comido la carne de su hermano mayor. Oh, qué tristeza. Los dedos sobre el hombro se movieron ligeramente, y Scaramouche percibió con agudeza el movimiento de la persona en sus brazos. Levantó una mano para sujetar su cintura y la abrazó más fuerte, sus dedos se deslizaron desde la coronilla, dando vueltas alrededor de los cabellos dorados sueltos, esperando a que Molí se despertara por completo. Tartaglia, quien había sido enviado a Sumeru para entrenar a los nuevos reclutas y casualmente había venido a ver a Molí, también pareció sentir algo, se acercó de inmediato y susurró Molí, pero Scaramouche le lanzó una mirada furiosa. Maldito, fantasma persistente. Al sentir que la persona en sus brazos levantaba la cabeza, Scaramouche bajó los ojos, encontrándose con los ojos de Molí que ya estaban. Llevo mucho tiempo pensando cómo llamar a la recuperación de la destrucción, así que lo llamaré, recuperados de su color azul, has dormido 5 días. Y él había estado abrazando a Molí durante 5 días. El muñeco no se cansaba, pero Molí se sentiría incómodo si se mantenía en una misma postura durante mucho tiempo, por lo que el plan de sentarlo abrazado hasta que se despertara se había frustrado. Así que hizo una cama dentro del mecha, para que pudiera dormir. Y Scaramouche, como un fantasma masculino persistente, no soltó la cintura de Molí. Molí, molesto por el ruido mientras dormía, le dio varias bofetadas inconscientemente. Scaramouche, por lo general, se acariciaba la cara, se quedaba aturdido por un momento y luego se acercaba con ansia para abrazar a Molí, con la punta de la nariz pegada a su nuca, olfateando sin parar. ¿Parece un poco Ose? Se explica como un niño falto de amor que finalmente consigue el amor anhelado, queriendo aferrarse a esa persona para siempre y nunca separarse. De hecho, siempre he pensado que Scaramouche en la época de Raiden tenía un fuerte olor a fantasma masculino, especialmente cuando entró en el espacio de la conciencia de Aether en Sumeru. Así es. Molí todavía se sentía algo somnoliento, sus ojos azules se levantaron un poco, y justo cuando iba a devolver el abrazo a Scaramouche, otra mano grande le sujetó la muñeca, y luego subió por sus dedos, entrelazándolos. Se quedó aturdido, levantó la mirada con confusión, y se encontró con unos ojos azules más oscuros que los suyos, llenos de una sonrisa. ¿Tartaglia? Realmente no había notado que había alguien más al lado, e incluso se quedó aturdido por un instante. ¿Qué? ¿Solo porque llegué a Sumeru hace un mes, ya me olvidaste? Tartaglia se acercó, tiró de la mano que sostenía, y pegó su mejilla al dorso de la mano de Molí. Estoy muy tristes. Scaramouche hizo un TSK de impaciencia, obviamente disgustado con el comportamiento de perro lamemierda de Tartaglia. Ya basta, te van a salir las colas de perro, ¿y todavía te acercas para adular a Molí? Molí, míralo. Tartaglia ladeó la cabeza y frotó el dorso de la mano de Molí, lo que hizo que Molí sintiera que realmente le había crecido una cola naranja detrás. Me está intimidando. Molí cerró los ojos, sintiendo de repente ganas de volver a caer en la cama y dormir un poco más. Tener muchos novios tiene ese inconveniente, es fácil que estalle un campo de batalla. Levantó la cintura, se dio la vuelta, pero seguía sentado en el regazo de Scaramouche. Naturalmente, recogió las puntas de su cabello y se las entregó a Scaramouche. El significado era obvio. Ayúdame a atarme el pelo. ¿Cómo es que estás en Sumeru? Molly aceptó el servicio sin ninguna carga psicológica, inclinando ligeramente la cabeza para mirar al hombre que se inclinaba para verla a la altura de los ojos. Maldita sea, ¿por qué Dadali ya es tan alto? Hay muchas razones, como que te extrañé, la misión de la emperatriz, y,
Dadalia bajó la mirada y le entregó la carta que tenía en el pecho, entregar una carta familiar. Palabras vacías. Scaramouche maldijo en su corazón, mientras suavemente le ataba una coleta baja a Molly. Molly hizo una pausa, bajando la mirada para ver la carta que contenía elementos de Geo en sus manos. Luego levantó la vista, apoyó la cabeza en el hombro de Scaramouche y le sonrió a Dadalia. Yo también te extrañé. Capítulo 147. Di la bienvenida a mi primavera. Después de lidiar con los dos tipos pegajosos, Tartaglia y Sambin, Molly regresó a la casa que compró en la ciudad de Sumi. Es comprensible que Tartaglia sea un poco pegajoso ya que no me ha visto durante unos meses, pero ¿por qué Sambin también es tan pegajoso? Realmente no entiendo los pequeños pensamientos de los hombres. Busi. Pero. Bajó la mirada, sacó a Tartaglia del ojo de Dios y abrió el sobre. El sobre, que claramente no era grande, parecía haber sido creado con algún tipo de magia espacial y docenas de trozos de papel volaron con un silbido. Hizo una pausa, bajó la cabeza y miró los papeles esparcidos por el suelo. Su expresión pasó de aburrida a confusa, y luego aún más confusa. ¿Así es como se utiliza la alquimia? Después de un momento, se agachó y los recogió uno por uno. ¿Qué hacer con todo ese papel? Al dar vuelta a la página, hay números pares marcados para indicar de qué papel se trata. Es realmente un buen hermano para su hermano. Se lleva la mano a la frente y sonríe con amargura. Incluso sospechó que Albedo nunca había pensado que esas letras volarían antes de hacer esta cosa. Después de que todo estuvo resuelto, me senté y lo leí con atención. Buen día, buenas tardes, buenas noches. Sigue siendo la misma frase inicial familiar. El doctor vino a verme. Molly, que originalmente estaba acostado en el sofá como Heyu, de repente se sentó. Pensé que era una carta de casa pero resultó ser una queja. Eso es realmente genial. Por fin tenía una razón para darle una paliza a ese espíritu de menta que siempre andaba por ahí con ese flequillo encrespado. Aunque no debería ser el mismo doctor, ¿esto afecta la decisión de Molly de golpear a la gente? Ningún impacto en absoluto. Sus ojos azules se movieron hacia abajo, ansiosos por encontrar el crimen del doctor. Me pidió un tubo de ensayo de creación a cambio de curar la enfermedad de su hermano. Aunque no sé qué hará, espero que mi hermano sea más cauteloso. No parece buena persona. Incluso fui a Albedo a pedirle creación. Molly había escuchado hacía mucho tiempo que Dottore estaba recolectando habilidades /diagonal energía especiales en todas partes, y cuando se le preguntó, dijo que era la voluntad de la reina. Una excusa superficial. Sin embargo, ya he descubierto la destrucción en el cuerpo de mi hermano. Si es posible, por favor, ven a la montaña nevada de la Cresta del Dragón después de que hayas resuelto todo. También le hice un artefacto alquímico a mi hermano que sirve para almacenar parte de la energía de la destrucción. Puedes usarlo en el dedo medio derecho. Espero que le guste a mi hermano. ¿Eso es todo? Entonces, ¿por qué hay otra pila de papeles? Molly estaba desconcertado, pero aún así decidió tomar el sobre primero. Efectivamente, encontró un anillo de plata con una anilla fija en su interior. Tenía grabados pétalos de intibat, una forma muy delicada. Se nota que la persona que lo hizo puso mucho esfuerzo en ello. ¿Pero Albedo no conoce su propio tamaño? Parece normal. Coloqué suavemente el anillo en el dedo medio de mi mano derecha y descubrí que estaba justo en el punto correcto y que no había necesidad de ajustarlo en absoluto. Entonces, ¿qué sentido tiene tener este anillo fijo? Demasiado perezoso para pensar en ello, pasé a la siguiente página de la carta. He vivido en un lugar frío todo el año y nunca he visto la primavera. Pero ese día, cuando estaba nevando y tú y yo estábamos uno frente al otro, sentí que algo extraño pasaba cuando nos miramos. Mirando hacia atrás, los copos de nieve parecían haberse convertido en pétalos blancos. Ese día, por fin di la bienvenida a mi primavera. ¿De dónde aprendiste esas palabras de amor? Molly no se rindió y hojeó unas cuantas páginas más, examinándolas con atención. Como era de esperar, todo eran palabras de amor de ese tipo. Molly cerró los ojos, se dejó caer de nuevo, y finalmente murió. Todo su cuerpo se puso rígido. ¿Qué más podía ser sino la muerte? Hace unos días. Albedo vio marchar al doctor y estaba a punto de darse la vuelta para escribir una carta a su hermano. Joven, ¿quieres ganarte el favor de tu esposa? Albedo fue detenido por la voz, dudó un momento, se dio la vuelta y se encontró con un par de ojos marrones. Sí, soy yo de nuevo. Akiao está a punto de volverse loco con los exámenes.
Capítulo 148. Matar y robar tesoros. Molly finalmente, aguantando la vergüenza en su corazón, leyó con atención la carta familiar de Albedo. O debería decir, ¿carta de amor? Aunque sus orejas estaban rojas de vergüenza, una carta, ya sea enviada por un amante o por un hermano, debía ser leída hasta el final. Sin embargo, un soldado acababa de arrodillarse pidiéndole ayuda para limpiar algunos campamentos de ladrones de tesoros, y todavía había tiempo para responder después de terminar. Incluso ayuda a sus subordinados a resolver problemas, qué buena persona es. Aunque fue porque tenía ganas de pelear después de mucho tiempo sin hacerlo. Con los ojos azules bajos, el familiar bullicio volvió a resonar en Sumeru, anunciando el fin del festival de Nilou. Levantó la mano, tomó la capa negra del perchero y se dirigió hacia la puerta. Los sobres dispersos en el escritorio aún no habían sido recogidos, cuando uno fue arrastrado al suelo por la ventana abierta. El papel voló y cayó sobre la cinta del pelo que Molly había tirado al entrar por la puerta. Siempre recordaré los escasos rayos de sol que el invierno regalaba en las tardes. Ese fue el cálido sol que me permitió ver tu rostro, el testigo de nuestros abrazos. Fue testigo de nuestro comienzo. En primavera, seguirá siendo testigo de nuestro futuro. Hermano. El separador. ¿Aquí mismo? Molly jugueteaba despreocupadamente con una daga hecha de hielo. Frente a él había un campamento corriente, los ladrones de tesoros seguían reunidos en grupos de 2 o 3 jugando a las cartas, ni siquiera se molestaban en enviar patrullas. ¡Qué descuidados! Sí, respondieron al unísono varios fatui a su lado. Levantó la mano, golpeó a uno en la cabeza con el mango de la daga y se frotó la oreja izquierda con la otra mano. TSK, más bajo, me vas a dejar sordo. Un campamento como este debería poder ser limpiado por un solo escuadrón. ¿Cómo es que le piden ayuda a un heraldo? Han robado nuestro ojo maligno, y hay algunos luchadores experimentados allí, así que... Oh, había olvidado que los combates de los soldados rasos recién incorporados a los fatui se basaban principalmente en armas de fuego. En combate cuerpo a cuerpo eran básicamente ineficaces. Aunque se entrenaran, es muy probable que los resultados no mostraran una mejora significativa en poco tiempo. Pero, este tipo de misión no debería ser asignada a un escuadrón como el vuestro. Molly frunció el ceño, mirando al capitán del escuadrón, un fatui con un ojo maligno de hielo. Deberían recibir misiones sencillas de limpieza de campamentos de Illichurls. Lo que obtuvo fue silencio. Molly hizo una pausa y soltó una risa sarcástica. Bueno, el acoso por abuso de poder no era algo raro entre los fatui. Levantó la mano, soltó la daga de hielo, y Insu en forma de arma mágica apareció en su cintura, luego se dirigió hacia la entrada del campamento. Los ladrones de tesoros sentados ociosamente en la entrada vieron una cara nueva e inmediatamente se levantaron con cautela para preguntar, ¿buscas a alguien? Molly miró el ojo maligno que colgaba del cinturón del recién llegado, parpadeó y sonrió dulcemente, pareciendo muy obediente. Luego, le dio una patada en el abdomen, lanzándolo por los aires. Cuando todos los ladrones de tesoros del campamento se dieron la vuelta alarmados y vieron a su compañero chocar contra la hoguera, se pusieron en guardia. Entonces Molly respondió con desgana, matar para robar tesoros. Los ladrones de tesoros rodearon a Molly, sosteniendo el kit habitual de matones. Ladrillos, cuchillos deshuesadores y barras de hierro. Tomaste la decisión equivocada. Sí, solo quería mojar un poco el tofu. Pero tengo mucha tarea, la próxima actualización terminaré de completar todo el proceso de mojar el tofu. Capítulo 149 Ojos dorados. Molly es un hombre. Así que, los hombres tienen que mojar frijoles. Los hombres tienen que mojar frijoles. Molly esquivó de lado la barra de hierro que venía hacia él, pateó al grupo de ladrones de tesoros que estaba al frente, logrando echarlos junto con los pocos que estaban cerca detrás de ellos. Un crujido dental de huesos rotos resonó, aunque parecía provenir del ladrón de tesoros explorador que estaba debajo. Un explorador es un ladrón de tesoros que quiere venir a golpear a los viajeros con las manos vacías. Este era un campamento mediano de ladrones de tesoros, con unas 20 personas. La forma de artefacto de Insu era un marco cuadrado dorado, con 4 esquinas decoradas con carámbanos, y una flor plateada de Intihuat colgando de la parte inferior. Dentro del marco, una esfera azul hielo giraba, y ahora, al ser infundida con elemento crío por su dueño, brillaba con luz azul y se iluminaba lentamente, como un slime devorando elementos. La estética de madre sigue siendo demasiado buena.
Me siento inferior por mis manos que no saben dibujar, quiero dibujar a Molly pero no puedo, tampoco puedo dibujar armas. Triste. Insu voló solo ante él, extendió sus manos para sostenerlo en el aire, y el ojo del dios colgado de su cadena plateada en la cintura emitió luz. Escuchando al otro lado a los ladrones de tesoros que lo atacaban con diversas pociones y ballestas, y a los que con las manos vacías querían derribarlo, gritando cosas como «oportunidad, ¿podrás escapar? SZ. Por favor». Dios, Molly frunció el ceño con impaciencia. Entre ellos, parecía haber algunas palabras susurradas, intermitentes, difíciles de escuchar. No sabía si era por el ruido del grupo de ladrones de tesoros o por otra cosa. ¡Qué ruidoso! Cuando lidiaba con campamentos de ladrones de tesoros antes, ¿eran tan ruidosos? El ruido aceleró la velocidad del elemento crío que transmitía a Insu, y luego, de lado, pateó a otro explorador, sosteniendo una daga condensada con elemento crío. ¡Qué ruidoso! El color de su pupila derecha cambiaba frenéticamente entre rojo y azul, y en el elemento que infundía a Insu se mezclaba incluso la destrucción. Por favor, señor, descienda. ¡Qué ruidoso, qué ruidoso, qué ruidoso! Silencio. Como si finalmente no pudiera soportar el alboroto en sus oídos, la transmisión se detuvo abruptamente, y levantó la mano para lanzar a Insu al aire. Los carámbanos de las 4 esquinas de Insu se condensaron como si se copiaran, rodeándolo en capas, envolviendo completamente a Insu capa tras capa. Si se miraba de cerca, cada carámbano tenía hilos de color púrpura. Molly se llevó una mano a la cabeza, y con la otra extendida, la volteó, con la palma hacia abajo, destrucción del caos. Los carámbanos se precipitaron inmediatamente hacia los ladrones de tesoros. Los que no pudieron escapar vieron sus arterias del cuello cortadas o sus sienes perforadas. Los ladrones de tesoros que reaccionaron huyeron en todas direcciones, pero los carámbanos, como si estuvieran guiados, incluso si se esquivaban, giraban para seguir persiguiéndolos, y aunque no los perforaran en un punto vital de inmediato, las pantorrillas eran atravesadas por los carámbanos, destrozando los huesos de las piernas, y luego, con la carne de la pierna y los fragmentos de hueso, se clavaban en la tierra, para luego ser degollados por otro carámbano. Incluso antes de caer en el barro, la punta cónica que había atravesado la pantorrilla estaba intacta. Una masacre aplastante y total. El ladrón de tesoros más cercano a Molly, después de ser atravesado en la pantorrilla y caer, levantó la vista y vio en el dobladillo del manto del torturador, que ondeaba al viento, un pequeño emblema de los Fatui. Inmediatamente agarró la esquina de su capa y gritó de dolor: «¡Tontos! Nuestra cooperación aún no ha terminado». Molly hizo una pausa en el movimiento de sostenerse la frente y sus ojos dorados se bajaron. Cuando se liberó el estallido elemental, el color del ojo derecho pareció ser absorbido por el rojo y el azul, mezclándose con el dorado. Debido a que la destrucción en su cuerpo parecía estar fuera de control, su ojo derecho también se transformó y sus pupilas se convirtieron en ojos dorados en forma de diamante. El grupo de cazadores de tesoros continuó hablando sin pensar. Si nos matan, no será necesario que Fatui y el grupo de cazadores de tesoros sigan cooperando. Todos los grupos de cazadores de tesoros saquearán las provisiones de su equipo. Permítanme. Ten piedad de mí. Ten piedad de mí. Dios. Las botas Martín le pisaron los hombros y se inclinó ligeramente. La daga de hielo que sostenía se le clavó en la nuca. Un poco de sangre le salpicó las rodillas pálidas. Tenía el hueso del cuello partido por la mitad. Ruidoso. No sé si estaba dirigido al caballero del grupo de ladrones de tesoros o solo un susurro. Los Fatui llevaban mucho tiempo queriendo dejar de cooperar con ellos, pero estos ladrones eran como vendas de piel de perro. Una vez terminada la cooperación, querían arrancarles una capa de piel a los Fatui y robarles sus suministros. Sus pestañas cayeron, sus nudillos se torcieron ligeramente y ella hizo girar la daga alrededor de su cuello. Entonces la cabeza cayó al suelo. Saquear. Molly se rió entre dientes, arrojó la daga de hielo y pateó el cadáver sin cabeza. Hace reír a la gente. Siempre han sido los tontos los que saquean a los demás. Se levantó lentamente, levantó la mano para atrapar Kingsu que cayó en su mano y miró el campamento lleno de cadáveres y carámbanos. Ya está solucionado. Después de decir esto, comenzó a caminar en dirección a Ciudad Sumeru. El equipo de Fatui, que quedó atrás, salió temblando. ¿Este capítulo será prohibido por ser demasiado sangriento? No creo que otros autores lo hayan escrito de esta manera. Es un trago amargo. Capítulo 150 Muñeca.
No he visto la nueva trama, pero por los resúmenes siento que va en la misma dirección que lo que estoy escribiendo ahora. Cuando termine los exámenes de acceso a la universidad, publicaré 1 o 2 actualizaciones al día. El experimento de recepción mental ha obtenido suficientes datos, a continuación. ¡Pum! La mano que registraba los datos se detuvo abruptamente, la puerta del laboratorio se abrió y la camisa blanca y los muslos de la persona que entró estaban manchados de sangre. Al ver que la persona que buscaba estaba dentro, se acercó rápidamente, levantando una daga de hielo y poniéndola contra el cuello del otro. «Dottore». La cabeza de Molly estaba a punto de explotar, susurros indistintos y confusos resonaban en sus oídos de vez en cuando. «¿Qué son esas pociones?». Las comisuras de los labios sin cubrir por la máscara se levantaron. Dottore pareció mirarlo a través de la máscara. «¿Mi querido Roxane ha vuelto de su misión?». La punta de la daga perforó la piel, tiñéndose de sangre. Los ojos dorados se alzaron fríamente. «No me cambies de tema, dottore». Primero, el empeoramiento de la somnolencia, luego los susurros inexplicables y la pérdida de control de destrucción después de usarla. La sangre goteó por la daga, y justo antes de tocar la piel de la palma de Molly, fue congelada con aversión, impidiendo que siguiera extendiéndose. «¿Qué poción me diste de beber? ¿Qué demonios estás investigando?». Dottore parecía indiferente a su vida o muerte en manos de Molly, simplemente levantó una mano para quitarse la máscara, el arco de sus labios se amplió aún más. «Ah, Roxane». Con la palma de la mano se arrancó la daga clavada en su cuello, y levantó la mano para tomar los 2 tubos de ensayo que contenían destrucción y creación. La energía que debería ser informe como el aire ahora se había convertido en polvo blanco y negro, depositada en el fondo de los tubos de ensayo. Confirmando que la mirada de Molly ya estaba en los 2 tubos de ensayo, una risa baja escapó de sus labios. «¿De verdad no sabes por qué Rinedotir te creó?». Los tubos de ensayo fueron lanzados de nuevo sobre la mesa, las manos se alzaron, los ojos rojos llenos de emoción. «Tú y ese hijo de la tiza, si usáis vuestro poder correctamente, casi podéis igualar la autoridad de a muerte y vida. ¿No es obvio el propósito? Te estoy ayudando a recuperar la divinidad perdida. Roxane, deberías agradecerme». ¡Pum! Antes de que terminara de hablar, una bala le atravesó el corazón. Molly levantó la mano y arrojó la pistola que había cogido de la mesa, mirando fríamente al hombre que jadeaba apoyado en la mesa de laboratorio. «¿Qué? Ahora que haces experimentos, ¿ya no te importa la voluntad del sujeto de pruebas? ¿Por qué soy el fracaso en boca de madre? Tu información parece incompleta». Se acercó al hombre, que estaba visiblemente excitado, y le clavó la daga de hielo en el corazón, inyectándole lentamente destrucción. Los fragmentos de Dottore siempre han sido extremadamente difíciles de matar. Porque Albedo tiene humanidad, punto. Sus ojos dorados se levantaron ligeramente, la habitual sonrisa en sus labios se tensó, y con fuerza apretó el mango hacia abajo, desgarrando fácilmente su corazón, mientras yo, hasta ahora, solo imito y aprendo. Rinedotir siempre ha querido un humano artificial, con emociones humanas, un genio entre los genios, esa es su perfección deseada. No como él, que desde su nacimiento ha viajado junto a Lumine y Dainsleif, ha conocido humanos y ha aprendido sus comportamientos y expresiones. Una marioneta con vida. Si no fuera por su excepcional capacidad de aprendizaje y su apariencia que encaja con la estética de la madre, él también podría haber terminado como Mosuisui. Pero siempre obedecerá las órdenes de la madre. Ja, 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 ja. Roxas, tú eres el más adecuado para convertirte en Dios. Los ojos de Dottore ardían de fanatismo. Realmente era un loco que no le iba a la saga a la madre. Demasiado ruidoso. La intensidad de la transmisión de destrucción aumentó, arrebatándole la vida a Dottore. Bajó la mirada hacia el hombre caído en el suelo y luego la retiró con indiferencia. Los 5 sentidos de los fragmentos están interconectados, así que es seguro que pronto habrá un nuevo Dottore en servicio. Como cucarachas asquerosas, quieres limpiarlas, pero nunca puedes matarlas a todas. Se giró y salió por la puerta del laboratorio, con una leve sonrisa de nuevo en los labios. Capítulo 151 a ropa nueva. Todavía no se había cambiado de ropa antes de ir a ajustar cuentas con Dottore. Bajó la mirada hacia las manchas de sangre en el dobladillo de su ropa, suspiró y optó por irse como había llegado. Así, un joven rubio, sigilosamente pegado a la esquina de la pared,
echando un vistazo para ver si había transeúntes y luego desapareciendo rápidamente, apareció ante los ojos de Catherine. Viajero, el estado de caliza negra parece muy malo. Catherine dijo esto en su mente, pero un momento después se dio cuenta de que el mensaje ya no podía ser transmitido. Hizo una pausa, suspiró de nuevo y continuó con su trabajo principal, mostrando una sonrisa característica a los aventureros que venían a recoger su salario. Hacia las estrellas y... Bienvenido a... Línea de división. Molly entró en casa de forma extremadamente furtiva, se dio una agradable ducha caliente y luego, con disgusto, tiró la camisa sucia y los pantalones cortos a la basura. Maldito dottore. Hoy, por enésima vez, maldijo en su corazón al colega que quería hacerle daño. El deseo de matar era incontrolable. Señor. Pinode llamó a la puerta, trayendo ropa nueva. La dejó sobre la mesa y se fue, ya que tenía muchas tareas recientes que debía terminar lo antes posible. Molly echó un vistazo a la ropa nueva que Pinode había comprado, sintió que no había ningún problema y la tomó para entrar al baño. Vamos a cambiarle la ropa al bebé Molly, ya me cansé de esa camisa con tirantes medio expuestos. La ropa de Molly no es de su propia creación como la de Asun, los prototipos de su ropa se pueden encontrar fácilmente en internet, estilo gótico masculino. Realmente me encanta este tipo de personaje de joven noble mimado de Europa Occidental. La verdad es que Pinode tenía buen gusto. Molly, con la ropa puesta, se paró frente al espejo, examinando su nuevo atuendo. Una camisa roja de mangas abullonadas, con un lazo rojo acuático atado al cuello. Los pantalones cortos negros abrochados a la cintura creaban un gran efecto de ceñido, rodeando la parte exterior como una falda corta, y en la parte trasera de la cintura dos colas caían desde la cintura hasta las rodillas. Molly seguía prefiriendo su cinturón original, así que se lo abrochó de nuevo, enganchando el otro extremo de las dos cadenas al anillo negro de la pierna derecha, y solo entonces se puso el ojo de Dios. Miró su nueva ropa, anotando mentalmente que le añadiría 3 millones de moras al bono de fin de año de Pinode. Los precios en Teyvat, 1 millón es más o menos equivalente a 30.000. Se miró detalladamente su atuendo, confirmando que cumplía sus expectativas, y luego, con una sonrisa en los labios, se acercó al escritorio, se sentó y sacó papel de carta y una pluma estilográfica. Era obvio que Molly se preparaba para quejarse. Molly, madre. Señora Alice QWQ. Hay un tipo malo que me está molestando. Estimada señora Alice, buenos días. Sé que madre probablemente no se tomará la molestia de leer esta carta, así que solo puedo escribirle a usted. El poder de destrucción parece haber sido activado por el doctor. No sé qué usó para añadirlo al medicamento, diciéndome que era para tratar la narcolepsia. Aunque no confiaba, para evitar un sueño repentino e intermitente, lo bebí. Ahora el arrepentimiento es inútil. Solo necesito su ayuda para preguntar a madre durante su breve tiempo de lucidez si hay otros peligros después de que destrucción haya sido activada. El tiempo de activación actual es demasiado corto, no puedo obtener mucha información útil. Solo pasó una cosa, los ojos rojos y azules se convirtieron en ojos dorados. Si le causa daño a usted y a su majestad la reina, Molly se suicidará. Tiza negra de Molilox. Como era una carta para la señora Alice y madre, el tono de Molly era bastante respetuoso. Levantó la mano para entregarle la carta a Pinault, a quien había llamado. Cuando oyó cerrarse la puerta, apoyó la cara en la mesa, con un poco de destrucción fluyendo de las yemas de sus dedos. Los ojos dorados reflejaban los dedos extendidos que tocaban las plantas verdes sobre la mesa, y no había ninguna expresión en su rostro. Efectivamente, en el momento en que alguien las tocó, las vibrantes plantas verdes se marchitaron rápidamente. Molly soltó su mano y bajó la mirada. Albedo se volverá loco. ¿Él también? Capítulo 152. Los hermanos son como marido y mujer. Se desencadena la destrucción. Albedo bajó la mirada y sus ojos azul verdosos reflejaron la escritura en el papel de carta. ¿Por qué en este momento? Miró el paquete que estaba sobre la mesa del laboratorio, ya empacado y listo para ser enviado, dejó la carta en silencio, se dio la vuelta y guardó el paquete en el armario. No es culpa de mi hermano. No debería haber trabajado con el doctor. Hay demasiadas incertidumbres tras el inicio de la destrucción. No puede estar seguro de si Molly se volverá loco repentinamente en el futuro y será atacado por varias personas hasta morir. Maldición. Su creación probablemente también fue utilizada en esa poción.
Albedo guardó la carta y colocó la muestra de sangre enviada por Molly en la mesa del laboratorio. Parece que lo único que puede hacer ahora es trabajar duro para acelerar el desarrollo de la medicina para frenar el continuo desarrollo de la destrucción. El poder que le fue arrebatado al poder gobernante probablemente volvería loco a mi hermano. Levantó la mano para desinfectar el tubo de ensayo, con un dejo de locura en sus ojos. Si mi hermano quiere vivir, yo también debo vivir. Solo así podremos cumplir la misión de amantes. Divisor Kun. No soy una muñeca de porcelana. Los ojos dorados de Molly estaban bajos mientras estaba sentado en los brazos de Tartaglia, sosteniendo un bolígrafo en su mano mientras escribía un informe de misión. Maldito Dottore, no solo no dejó a nadie descansar en paz después de la muerte de Slice, sino que incluso le pidió a Piero que se designara directamente para escribir el informe de la misión. Apretó los dientes y escribió con más fuerza. No, solo quiero abrazarte. Tartaglia ladeó la cabeza para apartarle el cabello rubio de la mejilla y luego pegó su rostro al suyo. Se miró al espejo. Mira, ¿es así como Liyue suele llamarlo un look de pareja? Molly hizo una pausa y miró hacia la mesa que había apartado. El joven rubio estaba en brazos del hombre de cabello naranja, sus mejillas rozándose. Uno de ellos miraba los rostros en el espejo con sus ojos dorados, mientras que el otro sonreía radiante, pero sus ojos color aguamarina estaban fijos en el joven que tenía en brazos, como un depredador al acecho. Sí, Molly creció más alto después de que se activó su destrucción. Aunque solo sean 5 o 6 centímetros, ¿cómo no se puede considerar esto un beneficio? TSK. El enfado de Molly por el informe se atenuó, y sintió ganas de bromear con su novio. Le hizo cosquillas suaves en la barbilla, y sus labios se curvaron ligeramente en una sonrisa. Pero, si hablamos de parecidos de pareja, Con y yo nos parecemos más ahora. Sus ojos dorados parpadearon y sus dedos engancharon la trenza lateral que Tartaglia acababa de trenzarle. Los peinados también son parecidos. Tartaglia hizo una pausa y, tras recordarlo, recordó a su rival amoroso. Apretó los dientes con odio y levantó la mano para desatar la coleta que llevaba poco tiempo atada. Abrazó a Molly con más fuerza, con un dejo de coquetería en la voz. Él no cuenta. Tú y el príncipe del abismo sois hermanos de sangre, ¿verdad? Parecerse no tiene nada de malo. ¿Y entonces qué hago? Molly lo miró con una sonrisa. Uno de mis novios es mi hermano menor. Le pellizcó suavemente la barbilla con los dedos y le sonrió a Tartaglia, quien se quedó petrificado al instante. Salvo el contorno de los ojos, todo lo demás está casi igual. Tartaglia parecía un poco exasperado y agraviado. No cuentan. Yasmín es, obviamente, la mejor pareja para mí. Al escuchar a Tartaglia llamarlo por un apodo, sintió que no valía la pena quedarse en la cama por un día o dos porque la había molestado demasiado, así que sonrió y acarició su pelaje. Está bien, lo entiendo, Yaya es la mejor. Solo entonces Tartaglia se sintió satisfecha. Le quitó el bolígrafo y empezó a ayudar a su novio a escribir el informe. ¿Recuerdan a aquel cirujano ortopédico que nació con dientes iguales? ¿Y qué hay de nosotros, esta pareja artificial? Hasta su madre aprueba su amor. Gritando. Capítulo 153. Una persona que ama la belleza. Ustedes primero despliéguense fuera de la ciudad, yo necesito ir primero a la ciudad de Sumeru. Aether guardó su espada sin filo junto con los pendientes transparentes con bordes dorados que acababa de comprar, y levantó la vista hacia la gente que se estaba preparando. Evidentemente, no eran personas a las que les gustara entrometerse en los asuntos de los demás, así que todos asintieron en señal de asentimiento. Aether se dio la vuelta y se dirigió hacia la ciudad de Sumeru, sin prestar atención a la pequeña cola que lo seguía, solo pensando en la expresión de su novio al recibir el regalo. Se pondrá contento, ¿verdad? Desde su segundo encuentro, Aether parecía haber notado sutilmente que Morax le gustaban mucho las cosas brillantes. En la ruina, la mirada de Morax siempre se posaba sutilmente en sus pendientes de plumas blancas, o en los cofres del tesoro brillantes que encontraban por el camino. A él también le gustaban mucho las joyas, especialmente los pendientes. Cada vez que Aether veía a Morax, podía ver un par de pendientes nuevos colgando de su lóbulo, sin excepción, todos con hilos dorados o transparentes. Es una persona vanidosa. Aether había evaluado así a este ejecutor de los Fatui, a quien solo había visto unas pocas veces, en conversación con Paimon. Separador. Ese viajero y su compañero se separaron en la posada Caron, y luego él solo se dirigió a la ciudad de Sumeru. ¿Aether está en camino?
Escuchando el informe de su subordinado, los dedos delgados y blancos voltearon lentamente una página de la novela ligera que tenía en la mano, sus ojos dorados se levantaron ligeramente, mirando al subordinado de los Fatui frente a él. Sí, ese viajero está a punto de llegar a la ciudad de Sumeru. TSK. Cuando llegue a la ciudad, supongo que ejecutarán sus planes, ¿verdad? De todos modos, no vendrá a buscarme primero. Levantó una pierna y la cruzó, luego bajó los ojos, y con la otra mano jugueteó con el ojo de Dios en la cintura de Tartaglia. Baja, avísame cuando haya disturbios en la ciudad. Sí. El sonido de la puerta al cerrarse, la mano que estaba en su cintura se apretó un poco, su cabello fue frotado, y una voz ligeramente celosa sonó en su oído, lo que más te importa es él. Su barbilla fue girada, su mirada forzada a apartarse del libro, y vio a un Tartaglia con una expresión de disgusto. Morax no necesitaba pensar para saber lo que estaba pensando esa persona. Como era de esperar, al segundo siguiente lo vio resoplar y continuar. Cuando yo vengo a verte, ni siquiera me preguntas si estoy cansado de mis misiones o si me has extrañado. Hizo una pausa y añadió, tú no me amas en absoluto, solo codicias mi hermoso cuerpo. ¿Qué demonios ha estado aprendiendo a sus espaldas? El pequeño hombre en su mente se frotó la frente con impotencia, y tuvo que pensar rápidamente cómo consolar a este novio que claramente estaba celoso pero era fácil de complacer. Extendió la mano, le rascó la barbilla con las yemas de los dedos, y luego lo vio pasar de un semblante de disgusto a entrecerrar los ojos con disfrute, y se echó a reír, habiendo ya pensado rápidamente cómo consolarlo. ¿Quién dijo eso? La novela ligera fue colocada en su regazo, sus manos ahuecaron las mejillas de Tartaglia, y lo consoló suavemente, eres mi favorito. La expresión en el rostro de Tartaglia se detuvo, sus ojos se iluminaron, mirando a Morax con brillo. ¿En serio? ¿Lo es? Una voz familiar resonó en su oído, Morax instintivamente pensó que era Scaramouche, y luego recordó que ahora estaba debajo del Palacio de la Purificación. Antes de que pudiera recordar en su mente al dueño de la voz, sus mejillas fueron pellizcadas, obligándolo a girar la cabeza de nuevo. Mis ojos se fijaron primero en la cintura, con sus músculos abdominales tenues y la línea del chaleco bien definida. ¿Cuándo empezó a Kong a practicar? ¿Quieres tocar? Quiero tocar. Molly miró fijamente la cintura sin moverse, con los dedos listos para moverse. Capítulo 154 Me suicidaré. Descubrí que Yatou contienen la mayor cantidad de camposura, pero nuestra maestra Albedo todavía está trabajando diligentemente en el experimento. ¿Maestro Tiza Negra? Un sonido de rechinar de dientes resonó sobre su cabeza, y se vio obligado a levantar la vista nuevamente, encontrándose con un par de ojos dorados. Cuando los dos pares de ojos dorados se encontraron, ambos quedaron obviamente atónitos. ¿Cómo llegó a esto? ¿Por qué viniste a mí primero? ¿Qué quieres decir? ¿No quieres que venga? ¿Interrumpió el coqueteo de las dos personas? El rostro de Sora se oscureció en un instante y lo miró fijamente. Molly también se dio cuenta de que sus palabras probablemente habían enojado a su esposa, por lo que rápidamente se calló y sonrió con graciosamente, a Kong. Pequeña Jazmín. Otra voz discordante interrumpió. La mano alrededor de la cintura de Molly se tensó, y él inconscientemente se inclinó hacia atrás, justo a tiempo para ser abrazado por un gran y cálido abrazo. ¿No aceptaste acompañarme hoy? Preguntó el hombre con la cabeza hundida en el hombro, con voz apagada, con un tono de agravio, como si estuviera a punto de llorar. ¿Este tipo despistado? Espíritu del té verde. ¿Por qué está en todas partes? Con maldijo por dentro, pero se burló, el maestro Crema Negra realmente se está divirtiendo cada vez más. Sus ojos dorados recorrieron los bocadillos sin abrir y las novelas ligeras sobre la mesa de centro, luego el rostro de Tartaglia, aún hundido en el hombro de Molly, y se burló, ¿cuerpo hermoso? Ja. Nunca había oído hablar de cursos de entrenamiento para personas insensibles en el programa de entrenamiento Fatui. No creas que no te vi casi metiendo la mano bajo la ropa. Te estás aprovechando de mí y sigues siendo tan desagradecido. Si no quieres hacerlo, hay mucha gente que lo hará. ¿Por qué siento que estoy escribiendo como una persona al azar? Molly hizo una pausa, bajó la mirada para mirar la mano que descansaba sobre su pecho, suspiró y levantó la mano para apartarla. Ya, regresa primero y no le digas a nadie que Akong estuvo aquí. Molly se llevó la mano a la frente con impotencia, sin saber cómo convencer a su novio, que parecía a punto de desmayarse de la ira. Tartaglia respondió de mal humor, se levantó y se fue,
luciendo un poco agraviado desde atrás. Molly observó cómo la puerta de madera se cerraba. Bueno, ahora tengo que convencer a otra persona. Dime. Con levantó la mano y tomó la muñeca de Molly, luego se inclinó ligeramente, con los ojos dorados bajos. ¿Qué le pasa a ese ojo dorado? Ah, no es gran cosa. Molly giró la cara sintiéndose un poco culpable, pero también sentía que todo era culpa de ese bastardo de Doctorey, así que ¿por qué debería sentirse culpable? Luego volvió a girar la cabeza, enterró su rostro en el cuello de Con y agarró su cuello para acusar a Dotorre de sus malas acciones. Sora escuchó en silencio, acariciando su cabello con una mano y tirando suavemente del brazo alrededor de su cuello con la otra. ¿Estarás bien? Después de que Molly terminó de hablar, Con de repente dijo esto. Molly hizo una pausa, levantó la mano y tomó el registro de observación humana de Molly de la mesa, giró la página y se lo entregó a Con. Observándolo leer atentamente, Molly explicó, actualmente, aparte de que ya no tiene sueño, su velocidad de ataque y su fuerza han aumentado, y ha crecido unos centímetros más, no hay nada inusual. Así que le escribí una carta a Madre, preguntándole si la destrucción serviría de algo para poder tomar medidas para evitarla. Por supuesto. Molly hizo una pausa, miró al chico que había cerrado el disco y frunció los labios. Si me vuelvo incontrolable, me suicidaré. Capítulo 155, ¿te atreves a burlarte de mí? El rostro de Con se ensombreció cuando Molly pronunció las palabras suicidio, mirándolo con una expresión sombría. Molly se sintió un poco incómodo bajo su mirada, levantó la mano para tocar la punta de su nariz, giró la cabeza y dijo en voz baja, después de todo, esto podría causarles problemas. Y no quiero convertirme en un monstruo que realmente traiga destrucción sin ninguna razón. Lo entiendo. Con respiró hondo, levantó la mano y le apretó las mejillas, obligándolo a girar la cabeza y mirarlo. Pero si no te pregunto sobre tus ojos, ¿no ibas a decírmelo? El joven frente a él negó con la cabeza como había esperado, dándole la respuesta que buscaba, pero que se sentía aún más pesada. Te lo diré, si realmente pierdo el control, y si, madre, no despierta y me escribe antes de que eso suceda para decirme que hay un gran riesgo de descontrol, solo puedo pedirles un favor. Mátenme. Las creaciones de madre siempre tienen el riesgo de volverse locas y descontrolarse. Dvalin es un ejemplo, el poder del abismo solo hizo que su percepción del mundo se distorsionara, y el poder de destruir Mondstadt provenía de la habilidad que madre otorgó a su creación, la cual estallaría por completo al perder el control. Era una bendición del Creador, y al mismo tiempo, una maldición. Pero él no parecía sentir los presagios de destrucción o de su propio descontrol. No se podía descartar la posibilidad de que esto fuera una erupción repentina. ¿No hay solución? Con soltó lentamente la mano que sostenía la barbilla de Molly, aunque en realidad no había ejercido fuerza, por lo que no podía considerarse una sujeción. Madre, debería tenerla, pero... Molly hizo una pausa, apretó los labios y no dijo nada. Madre misma estaba sumida en la locura, ¿cómo iba a salvarlo? Además, no creía que un alquimista extremadamente loco, un medio experimentador, usara ese precioso tiempo de lucidez para salvarlo. No hablemos de eso, te traje un regalo. Concedió cuenta de que Molly tenía algo que no podía decir y cambió de tema de forma algo brusca. Ah, sí. Molly cooperó y dejó de hablar de eso, volviéndose para mirar la caja negra en la mano de Con una ligera sonrisa. Tu gusto siempre ha sido bueno. Con tosió un par de veces, levantó la mano y abrió la caja, revelando los pendientes en su interior. Una estrella de 4 puntas, de cristal transparente, reflejaba la luz del sol. En la parte inferior de la estrella de 4 puntas, había un pequeño orificio del que colgaba un adorno similar a una flor de glicina de color púrpura claro. Tomó la caja con la mano, la observó detenidamente y luego sonrió levemente. Es muy bonito. Molly sacó uno de los pendientes, se lo tendió a Con y parpadeó. ¿Podría Nuestra Majestad la Reina ayudarme a ponérmelo? Con hizo una pausa, luego supo que Molly estaba apaciguándolo por sus celos de Dainsleif y el momentos antes. Esa pizca de celos en su corazón disminuyó, sonrió, tomó el pendiente y se acercó lentamente. Con los dedos apretó suavemente el lóbulo de la oreja, pasando lentamente la aguja. Cuando estaba a punto de irse, contuvo de repente una mala intención, levantó ligeramente la cabeza y besó suavemente el lóbulo de la oreja, luego soltó la mano y sonrió, observando la reacción de Molly. Molly solo sintió que le apretaban el lóbulo de la oreja,
luego un frío toque familiar, y antes de que pudiera reaccionar, el lóbulo de la oreja se cubrió con un toque cálido. Al reaccionar, levantó la mano indignado y tiró del cuello de Con, diciendo con saña, «Ah, sí. Así que te atreves a coquetear conmigo». Siempre había sido el quien lo molestaba. No, señor negro, la voz de Con sonaba malvada en ese momento, pero quién sabe cómo molestaría a Molly si se escuchara afuera. Molly agradeció en secreto a su buena estrella porque la habitación estaba bien insonorizada y la gente de afuera no podía oírla. Nulo. Después del examen de ingreso a la escuela secundaria, me he vuelto aún más ocupado. Realmente tengo que dejar de actualizar ahora. Lo siento. Secándose las lágrimas.